Muy buenos días, somos el equipo número 15, el cual está conformado por el alumno Rafael González Sánchez y un servidor, César Eugenio Arevalo Marín, de la carrera Ingeniería Industrial. En la siguiente presentación abordaremos dos temas, los cuales son la curva tipo B y planes N,C. El docente a cargo de la asignatura es el profesor Fidel Oliver Hernández. A continuación se muestra una curva característica operativa, también llamada curva CO, en la cual se representa gráficamente la relación que existe entre un porcentaje de artículos defectuosos o un lote de producción y la probabilidad de aceptación que se obtiene del mismo luego de aplicar un plan de muestreo. En otras palabras, la curva CO de un plan nos proporciona la característica de potencial de desempeño del mismo, mediante el cálculo de la probabilidad de aceptar o rechazar un lote que tiene una calidad determinada. Para determinar dicha probabilidad de aceptación se pueden utilizar la distribución binomial o la distribución de Poisson. La distribución binomial no es más que una distribución de probabilidad discreta que cuenta el número de éxito de una secuencia de n ensayos, y la distribución de Poisson es una distribución que se expresa a partir de una frecuencia de ocurrencia media, lo que se traduce en la probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos durante cierto periodo de tiempo. A continuación se muestra un ejemplo que dice: se supone que en una empresa se producen artículos por lote de gran tamaño y que antes de enviar un lote al cliente se aplica el plan de muestreo simple por atributo definido por n igual a 60 y c igual a 1, donde c es el número de aceptación. En la siguiente tabla se muestra la probabilidad de aceptación para dicho plan para diferentes valores. Debemos tener en cuenta que el plan de muestreo simple nos provee el tamaño de muestra n que deberá inspeccionarse en el lote, así como el número de aceptación que permite decidir si se acepta o se rechaza un producto de dicho lote. En general, en la curva CO se tiene un rango amplio de valores de P, por lo que en la práctica no se sabe exactamente la proporción de defectos en un lote. La siguiente gráfica muestra el cálculo de probabilidad de aceptación. En dicha gráfica se emplea la distribución binomial como el parámetro n y p. La fórmula base de la distribución binomial es px igual paréntesis n sobre x, cerramos paréntesis, p elevado a la x por q elevado a la n menos x, donde p es igual a la probabilidad binomial, x es el número de veces para obtener un resultado específico, n sobre x es igual al número de combinaciones, p es la probabilidad de éxito en un solo ensayo, q la probabilidad de fallo en un solo ensayo y por último n, que sería el número de ensayos. Por ende, la distribución binomial nos dará como resultado el número de éxito en una secuencia de n ensayos de Bernoulli independientes entre sí, como se puede observar en la gráfica. A continuación mostramos una gráfica donde se representa la curva OC para diferentes valores de n. El efecto de n y c en las curvas OC es la precisión con la que un plan de muestreo discrimina entre lotes buenos y lotes malos. Aumenta con el tamaño de la muestra, por supuesto. Entre más grande es la pendiente, mayor es el poder de discriminación. Entre más pequeña es el número de aceptación C, la curva OC se mueve a la izquierda. Planes con mayor valor de C dan mayor discriminación a los niveles menores de fracción de defectos en el lote. Y por último, cuando el número de aceptación es 0, la curva OC cae drásticamente al inicio, aunque la fracción defectuosa sea cercana a 0. Esto llega a ser casi indeseable, puesto que la probabilidad de rechazo aumenta de manera proporcional, o en otras palabras, es grande. Se pueden utilizar las distribuciones binomiales o Poisson cuando el tamaño de la muestra es al menos 15 unidades, n mayor a 15. El tamaño del lote es al menos 10 veces el tamaño de la muestra,
n mayor a 10 por n, y el porcentaje de unidades defectuosas históricamente es menor a un 10%. Es preferible la distribución de Poisson debido a la facilidad de cálculos. Hola, buen día. Mi nombre es Rafael Gómez Sánchez y vengo a presentar el ejemplo de curva característica de operación en Excel. Esto nos dice que un fabricante de pistones para motocicletas comenzará a vender diariamente 1.200 unidades para un nuevo cliente. Este último determina condiciones contractuales para la inspección del lote diario, especificando que tomará muestras de 100 unidades y que solo aceptará los pedidos con 4 o menos defectos. El fabricante menciona en el contrato que históricamente ha obtenido un porcentaje de efectivo del 2%. Determinar la probabilidad de aceptación del lote por parte del cliente. Siguiendo con la resolución del ejemplo, nos metemos a la plantilla en Excel de Poisson, rellenamos datos y nos da que el resultado de la fórmula es igual a 0,947.346.983. Para encontrar la probabilidad de aceptación del lote podemos utilizar la siguiente fórmula haciendo uso de una planilla de cálculo Excel. La siguiente planilla es igual a Poisson, abrimos paréntesis, punto coma, 100 por 2%, punto y coma, verdadero en mayúsculas y cerramos paréntesis. Y en consecuencia tenemos que la probabilidad de aceptación del lote por parte del cliente es de un 94,73% aproximado. Como en esta hablamos de Poisson, como dato agregado, a partir de una frecuencia de ocurrencia media, la probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos durante cierto periodo de tiempo. Una alternativa para estos efectos es hacer uso de la herramienta de cálculo de probabilidades del software GeoGebra, donde se deben ingresar los parámetros de la distribución n, equivalente a n por p igual a 100 por 2% igual a 2. Cerramos el paréntesis y el valor correspondiente al número de aceptación C. De esta forma se puede extender el procedimiento calculando la probabilidad de aceptación del lote PA para distintos valores de calidades de la entrada P. Un extracto de ello se presenta en la siguiente tabla. A continuación se construye un gráfico con la curva característica de operación. Se ha destacado con una etiqueta color amarillo el dato que hemos calculado previamente. Muchas gracias por su atención y a continuación mi compañera César seguirá explicando un poco más acerca del tema. Propiedades de la curva CO. Como primer punto tenemos, no existe un plan de muestreo que tenga una curva CO ideal. 2. Al aumentar el tamaño de la muestra y el número de aceptación, se obtienen planes con mayor potencial para distinguir la buena calidad de la mala. 3. El criterio de tamaño de muestra igual a un porcentaje de tamaño del lote es un mal criterio. 4. Al disminuir el número de aceptación, la curva CO cae más rápido y con ello los planes se vuelven más estrictos. 5. Los planes con C igual a 0 no siempre son los más apropiados. Y por último, el punto 6. La influencia del tamaño del lote al diseñar adecuadamente planes de muestreo es menor de lo que comúnmente se cree. Curva CO tipo B. Para obtener todas las curvas CO que hemos visto hasta aquí, se ha supuesto que las muestras se extraen de un lote grande o que el lote proviene de un flujo continuo de productos. A este tipo de curvas CO se les conoce como curvas CO tipo B, y la distribución apropiada para calcular la probabilidad de aceptación es la binomial. Y como ya se mencionó en estadística, la distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta que cuenta con el número de éxitos en una secuencia de n ensayos de Bernoulli independientes entre sí, con una probabilidad fija P de ocurrencia de éxito entre los ensayos.
Por nuestra parte sería todo. Gracias por su atención prestada. Tengan un bonito día.